Nuestra estancia en las cortinas. Dale, chulo. Ya, después. De sus delegados, no solamente la publicidad ha sido en la universidad, sino también en el gobierno regional y en el colegio médico. Y ahí hemos visto a su compañera, ¿no? Que hizo de Elmo, que salió en todas las... Creo que hice ahí tu examen lo diste allá, por eso te ha salido en todas. Creo que no hay ni siquiera una publicidad de la Donatón en la que no haya salido su compañero. Entonces, como saben, el objetivo de la responsabilidad social es que aportemos a la sociedad, no solamente con los médicos que van a ser los que ustedes los que van a salir. Y recuerden algo, yo espero que esta campaña les haya servido. Nosotros somos profesionales de servicio. Nosotros no somos profesionales para servirnos de nuestros pacientes. Así que al ser de servicio, trabajen mucho sus capacidades de servicio. ¿Cuáles son las capacidades de servicio? Deben ser virtuales. Ya. Ser una persona desinteresada. ¿Qué más? Sacrificada. ¿Qué más? Responsable. Muy bien. Saber escuchar. ¿Qué más? Empática. ¿Qué más? Muy bien, desinteresada. A ver, los de allá que no me están escuchando, ¿están desarrollando sus habilidades de servicio? No. ¿Qué capacidad de escuchar tienen? Poquita. Tienen que aumentarla. Dime, Patricia. Ser imparciales. Ah, muy bien. Nosotros tenemos que siempre buscar el bien de nuestro paciente. ¿Listo? Luego de que ustedes progresen, sobre todo en la carrera, se van a dar cuenta de que no todos nosotros, a ver, sé que tienen muchas cosas que decir, pero lo sé, pero no todos nosotros tenemos el mismo estilo de medicina. Por ejemplo, cuando a mí me enseñaron medicina, la medicina en ese tiempo era muy paternalista. ¿Alguien sabe lo que es la medicina paternalista? Sí, más o menos. ¿Cómo es un padre? Ya, un padre te dice, tienes que tener quimioterapia y tú tienes que tener quimioterapia. Pero ¿cómo ha cambiado la medicina? ¿Cuál es la medicina que ustedes probablemente van a ejercer? Traverso. ¿Cuál es la medicina que se va a ejercer? ¿Es así paternalista? ¿Y cómo cree usted? Muy bien. Ya también más de paciencia. Muy bien, Alejandro. La medicina en la que el paciente también sepa lo que está pasando. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna idea cuál es la medicina que ustedes van a ejercer? Sinceramente, yo voy a decir dos cosas que yo considero. Lo primero, el tipo de medicina que ustedes van a ejercer se llama medicina horizontal. ¿Alguien ha escuchado ese término? ¿No han escuchado? Es que recién van a llevar esos cursos. De un tiempo van a llevar bioética, van a llevar semio, van a llevar epidemiología y van a ver en la práctica cómo es que nosotros atendemos a los pacientes. Pero la medicina horizontal es que el paciente y ustedes están en la misma línea. No es que ustedes saben más o que tienen más poder, ni que el paciente tiene todo el poder. Es una conversación. ¿Qué es lo que quiere el paciente? Por ejemplo, si viene un paciente en la parte de respiratorio y les dice, doctor,
a mí me preocupa que tenga tos. Si es que tiene tos, ¿cuáles van a ser sus diagnósticos diferenciales hasta ahora, los que han conocido? Sí, yo les he enseñado eso. Wow. Con el poder de mi mente les he enseñado. ¿Yo les he enseñado más? No. Pero es que Ya. En su sentido común dicen ustedes resfrío, asma, agonía, me han dicho por ahí. Pero ustedes ya han conocido algunas patologías que les hemos enseñado que causan tos. pero es que ¿Cuáles son? como embolismo pulmonar. Un embolismo pulmonar. ¿Qué más? EPOC, edema pulmonar. Ya. Pero no hemos dicho insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Se acuerdan? La insuficiencia cardíaca les puede causar tos. También podría ser, pero hasta el momento ustedes tienen una serie de cosas. Pero ¿qué pasa si en el transcurso ustedes descubren que su paciente tiene tuberculosis? ¿Qué van a hacer? Si estaba sin mascarilla, reza. Ya, y sucede. Hace 2 semanas mi hermana me dice, yo recibí un paciente, mi hermana es bien friki de la bioseguridad, siempre atiende con N95, a pesar de que ya no es necesario. Pero su paciente tenía tuberculosis y era activa. Entonces se salvó. Pero díganme, ¿qué van a hacer ustedes? Tienen un paciente con tuberculosis. Dicen, vaya señores, pero está afuera. Converse con los demás, no se burlen. No se trata. Es facilífera. Te doy antibiótico. No sé. Yo sé que en ese momento lo que ustedes van a tratar de hacer es tratar de abordar la tuberculosis, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón por la que su paciente vino a la consulta? Tos. Entonces, ¿cuál es su función? Estabilizarse. Miren, cuando ustedes tengan un paciente, van a tener que poner en una balanza. ¿Tuberculosis es algo grave? Sí, es algo que tienen que tratar sí o sí. Ese paciente no se puede ir a su casa sin que ustedes tengan un plan de cómo lo van a tratar. Pero ¿cuál es la razón por la que viene el paciente? Y esa siempre la tienen que identificar. Nos ha pasado, viene un paciente porque le duele la uña, le encontramos hipertensión, diabetes, que son gravísimas. ¿Le sanaron la uña? No. ¿El paciente se va feliz? No. Se va llorando a su casa porque yo vine caminando y casi me matan ahí. ¿Han escuchado alguna vez eso? Y sí sucede. El paciente viene caminando, pero viene en coma. O sea, lo ponemos, lo sentamos y ya está. Alcanza solo a sentarse. Entonces, siempre identifiquen qué es lo que le preocupa al paciente. Yo sé, tiene diabetes, tiene hipertensión, ustedes la van a tratar. Pero si lo que vino, por lo que vino fue porque le duele la uña, denle algo para el dolor de uña. Prioricen todo lo demás. Díganle, señor, es muy importante, hemos encontrado esto. Cuando le hemos visto el triaje, hemos visto que su presión está muy alta, necesitamos hacer seguimiento. Con respecto a su uña, vamos a hacer este plan. Aunque sea una cosa pequeña. De repente para ustedes es pequeño, pero para el paciente es algo que no lo deja dormir. Y yo sé que ustedes dicen, no, pero su glucosa estaba por los cielos. Yo no sé. Eso no les va a dejar dormir a ustedes. Pero al paciente le está preocupando su uña. ¿Listo? Entonces, siempre centralicen sus esfuerzos a lo que le preocupa al paciente. No descuiden lo importante. O sea, lo importante es algo que ustedes van a tener que enseñarle al paciente. Van a decirle, yo sé, su uña es bien importante, yo sé que a usted le preocupa, pero hemos encontrado estas 2 cosas que son relevantes para su salud y que tenemos que darle mucho énfasis. ¿Listo? ¿Han entendido eso? Muy bien. Si ustedes hacen eso, la mayoría de veces sus pacientes van a estar tranquilos. Recuerden, ¿el paciente le preocupaba su diabetes y no sabía que la tenía? No, ahora le va a preocupar. Pero con todo lo que ustedes les han dicho, de repente hasta se va a olvidar de su uña y les va a decir, no, ya no me interesa la uña. Ah, listo. Pero el paciente les dijo, ya no me interesa mi uña, me interesa este problema de mi diabetes. Entonces ustedes cambian su prioridad. ¿Han entendido lo que les he dicho? Muy bien. Entonces vamos a ver el AGA. El AGA es un procedimiento, ¿recuerdan qué significaba AGA? Análisis de gases arteriales. Muy bien. Análisis de gases arteriales. A ver. Para nosotros tomar un AGA, ¿alguno de ustedes les ha tomado un AGA alguna vez en su vida?
Lo he visto. Ya. ¿Te ha dolido? Mucho. Ya. ¿Alguna otra persona le ha tomado una haga? Lo he visto. En serio. Ya. No eres tú el que ha experimentado, ¿no? Patricia. Ya. Muy bien. Miren, Para aprender. yo creo que 80% de los pacientes nos refieren que duele mucho. 80%. Pero depende mucho de la técnica y depende mucho de la persona que realiza. No recuerdo si a ustedes les he dicho, pero existe una página que se llama Geek Medics o Geeky Medics. ¿Alguno de ustedes conoce? Ok, eso es importante que ustedes sepan porque yo creo que les va a ayudar en el resto de su carrera. Creo que alguna vez ya les había comentado, pero cuando yo llegué a Inglaterra, me di cuenta que nosotros como médicos no teníamos modales para atender al paciente. Lanzó. Esta es la página, se llama Geeky Medics. Es una página británica, pero como ustedes ya saben, gracias a la tecnología, ustedes pueden escucharla en español. Yo les recomiendo que la escuchen en inglés para los que sí pueden entender en inglés, porque van a captar las nuances de cómo se expresa una persona con respecto a su paciente. Yo siempre les decía que el sello de nuestra facultad tiene que ser que ustedes sepan tratar al paciente. Y eso empieza con que siempre se presenten. En el momento en el que estén, buenos días. Miren, en Inglaterra se acostumbra mucho referirse al paciente por el nombre. Buenos días, soy Maggie. Por ejemplo, si este es el paciente John, ¿cómo te sientes, John? Pero no todos los pacientes son John Smith. Algún paciente es Nikita Ruin. Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo de cada cultura, como la cultura latina, si es que ustedes se refieren al paciente mayor por su nombre, el paciente puede que no lo tome bien. Muchos de los pacientes mayores que ustedes vean van a ser pacientes, digamos, mi generación o generaciones mayores. Entonces, de repente no van a tener tanto problema. Pero hay otros que sí. Y ustedes tienen que ser muy cautelosos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Siempre, y eso yo lo recomiendo acá en el Perú, refiéranse a su paciente por su apellido, salvo que sea un niño. Y cuando me refiero a niño, por debajo de 10 años. Si es que es un niño, pueden ustedes referirse por su nombre. Hola Juancito, ¿en qué te puedo ayudar? Soy la doctora Tantos. Soy la doctora Zapata, soy la doctora Maggie, como ustedes quieren referirse. Pero preséntense al niño y a la madre, al paciente adulto mayor y al acompañante. ¿Listo? Si es que ustedes no se presentan, sobre todo para los que no me están escuchando, no son mis alumnos. Han pasado por mis clases, pero no son mis alumnos. Porque todos mis alumnos tienen que pensar con eso. Yo sé que es una cosa sencilla, yo sé que les he dicho en su primer día de clases, pero nuevamente, en el hospital vemos que eso normalmente no se da. Entonces, en Geeky Medics, en esta página, ustedes van a encontrar no solamente cómo examinar al paciente, desde dónde se tienen que poner, sino que van a ver cómo se hace un examen correcto. Este proyecto inició como un proyecto entre amigos. Ellos trataron de practicar y dijeron, ya, bueno, nos grabamos. Y creció mucho hasta ser el referente de muchos lugares. Cuando yo me preparé para mi examen, tenía que ver Geeky Medics para poder examinar a los pacientes. Y como saben, en Inglaterra hay un examen teórico y un examen práctico. 18 pacientes, tenemos ciertos minutos por pacientes, un par son súper críticos y son simuladores, y el resto son pacientes actores reales. Por ejemplo,
A mí me tocó una arteritis de Takayasu. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado arteritis de Takayasu? Es una inflamación de las grandes arterias, entre ellas la temporal, por ejemplo. Yo en mi vida había visto, porque es una enfermedad típica de las poblaciones asiáticas. Quizás algunas personas en Lima vean arteritis de Takayasu. Yo jamás había visto hasta el día de mi examen. Y el paciente me dijo, ¿me va a examinar? Y le vi la arteria y dije, ay, es una arteritis de Takayasu. Hay una protrusión de la arteria temporal y está latiendo y está inflamada. Entonces, en Inglaterra lo que hacen es que contratan a pacientes que tienen enfermedades, pie diabético, asma, y son personas que te ponen una nota. El paciente te pone una nota. Me habló bien, me miró bien, me cayó bien, me sentí cómodo con él. Así. Hay un médico que les pone también otra nota. Y hay un observador, que es el tercero, que pone la nota. Y se promedian las 3 notas y salen su nota de cada uno de estos casos. En el Perú no hacen un examen práctico de diagnóstico. Todavía no. ¿Ninguna universidad se aplicó acá? Disculpa. ¿Alguna universidad acá en Perú hace ICOES? ¿Estás diciendo simulación? ¿O? Nosotros aquí en la universidad tenemos un área de simulación. Probablemente a partir del próximo semestre van ustedes a tener algunas prácticas en simulación. Si es que se logra para este semestre, va a ser la práctica de insuficiencia respiratoria, pero estamos todavía revisando. Es poco probable, pero es posible. A partir del próximo año, ustedes ya van a tener algunas prácticas en simulación. Pero hasta ahora en el Perú no se testea sus habilidades, solo se testea su conocimiento. Entonces tenemos exámenes nacionales, como el que dan terminando la carrera, antes de ingresar al internado, tenemos el de residentado. En cambio allá tienen un examen teórico y un examen práctico, en Estados Unidos. Entonces, este es el lugar al que tienen que acudir si quieren saber cómo examinar a un paciente. A medida que vayan yendo en Inglaterra y en general en todos los países de habla inglesa, cuando hablamos acerca de examinación del paciente, se le llama OSCE, OSCE. Entonces ustedes pueden poner OSCE o OSCE de, por ejemplo, nervios faciales, nervio facial o nervio trigeminal o de repente neurológico. Siempre que avancen una clase de semio, háganse un hábito de revisar estos OSCEs para que sepan cómo examinan las personas. Porque a veces nosotros les enseñamos lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que nos han enseñado. Aquí ya está estandarizado. ¿Ok? Entonces es una buena manera para que ustedes sepan cómo se examina bien y rápido. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de análisis de gases arteriales, hemos dicho que es un poco difícil en el hecho de que puede ser doloroso. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos acerca de los aspectos previos, hay que hacerle al paciente el test de Allen. ¿Alguien sabe qué cosa es el test de Allen? Cuando se obstruye la radial y la axial y tiene que estar el puño el condado y tiene que abrir todas las. Entonces, es una manera en la que tenemos nosotros para poder evaluar si es que el paciente tiene colaterales. ¿Y por qué necesitamos saber si es que el paciente tiene colaterales? Porque tenemos. ¿Sí? Justamente el ABA se hace en las arterias radiales, o sea, se hace a este nivel. O también se suele hacer en los femorales, pero es más común también. Pero ya que hay irrigaciones, que si no hay. ¿Uno de ustedes, de repente, tiene algún familiar cardiovascular, cirujano cardiovascular? Sí, pero no lo veo. ¿Ya? ¿O ha entrado a algún procedimiento? ¿Sí? ¿Cardiovascular? ¿Ha entrado alguna vez? Tengo ya que invito como externa al hospital. ¿Y viste alguna vez cómo es una arteria radial? Ella me la directamente. La que lo vi,
yo jamás me imaginé cómo era una arteria radial. ¿Y por qué la vi? Porque es muy común que se hagan algo que se llaman fístulas arteriovenosas para los pacientes que hacen diálisis. E inicia con distintos niveles, ¿no? Algunos inician a este punto, luego a la flexura y luego van progresando. La arteria radial es delgada, ¿listo? No es una arteria gruesa, no es una arteria gigante. Así que la habilidad que nosotros logramos, la destreza que logramos para poder hacer un análisis de gases arteriales es muy alta. Así que en el momento en que ustedes hagan bien sus análisis de gases arteriales, se van a sentir orgullosos de ustedes mismos. ¿Listo? En mi vida me ha tocado hacer 1.000.000, sobre todo en el internado, pero en el COVID. ¿Listo? Nosotros pasábamos sinceramente por capas y capas de personas haciéndoles análisis de gases arteriales. Entonces ustedes van a tener oportunidad de hacerlo. En inglés se llama ABG. Y vamos a ver, bueno, un pequeño comercial. Y de allí vamos a ver cómo se toma. ¿Listo? Pero el test de Alex lo que nos va a permitir saber es si es que hay colateralidad, por si es que pasa algo. Si es que el paciente no tiene suficientes colaterales o de repente no está bien, no podemos hacer el análisis de gases arteriales en esa mano. Porque si es que sucede algo como una lesión, podemos causar un daño grande al paciente. ¿Listo? Ya tranquilos. Entonces, además de las colaterales, nosotros vamos a verificar, Dios mío, yo creo que han visto que son estudiantes y quieren lo más que pueda. Listo. Entonces, ¿de veras? No son problemas. Primeramente, primero será. Voy a tratar de ponerlo en español para que los que de repente no saben muy bien puedan ver. Es súper importante los pasos. Por ejemplo, no sé, Patty, cuando a ti te hicieron, ¿se lavaron las manos? La persona que hizo Sonia, ¿qué hizo? se echó alcohol. ¿Ya? Se ponen guantes, eso sí, no es al propio contacto, porque obviamente hay casos en los cuales no lo hacen bien y sale sangre. Pueden exponerse a... Pero lo hicieron con guantes en tu casa. Sí, en con guantes. Y se pusieron alcohol. Muy bien. Miren, ni siquiera en tiempo de guerra, cuando estábamos en COVID, lo hemos hecho sin guantes. Así que ustedes tienen que hacer de manera correcta. Aunque en Inglaterra se van a dar cuenta bien cómo es. ¿Listo? Ok. Está con traducción en español para los que no, de repente no entienden muy bien el inglés. Abajo está la traducción. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué han visto hasta aquí? A ver, todos los puntos que han visto hasta este momento. Se presentó siendo estudiante de medicina. Entonces, no tienen ustedes excusa desde el momento que vean un paciente, no importa que sean estudiantes de primer año o estudiantes de último año, se tienen que presentar. El paciente tiene que saber quién está ahí al frente. ¿Listo? Piérdanle ese miedo. ¿Ok? Segundo, ¿qué le pidió al paciente? Confirmar. De repente ustedes están apurados, de repente están nerviosos, les dicen, ya, tú vas a hacer el AGA. Y dicen, ah, perfecto, le toman. ¿A quién le toman? Al acompañante. ¿Eso es correcto? Ustedes se ríen.
pero cuando lo vean en la vida real, se van a quedar así. De verdad. Tienen ustedes que posicionarse frente al paciente y verificar. ¿Listo? ¿Qué más han visto? Le ha explicado. ¿Y qué le dijo? No debería ser doloroso. Le duele y que le va a colocar anestesia local. Pati, ¿te colocaron anestesia? No. ¿Cuánto les he dicho? Les he dicho que miles de hadas he tomado en mi vida. ¿Cuántos les creen que he colocado anestesia local? Yo, cuando trabajé en COVID, ya había regresado de Inglaterra y sí solicité, pero era inviable en nuestro medio, no es parte de. Entonces, probablemente en las circunstancias en las que ustedes estén, sí va a ser viable. Entonces, recuerden, hay gente que no hacen sufrir a su paciente y que coloca anestesia local. ¿Listo? Ok, Pati, cuéntanos, ¿te preguntaron alguna de esas cosas? ¿Que alguna vez te tuviste problemas de circulación? ¿Si estás tomando anticoagulantes? No es parte de nuestro procedimiento común. Pero si ustedes se acostumbran, mientras están hablando con el paciente, le van preguntando, señor, ¿sufre usted o alguna vez le han dicho si tiene algún problema de circulación? ¿Toma algún anticoagulante? ¿Han escuchado? Cada una de las preguntas han sido rapiditas, no les quitan mucho tiempo. ¿Listo? Entonces es importante que le pregunten. Ahora está yendo, a ver, y quiero que ustedes se concentren en el procedimiento. ¿Listo? Si quieren pueden apagar la luz, solo para el procedimiento, y de ahí lo prendemos. No. ¿Por qué? Porque le van a causar a ustedes. ¿Alguien ha prendido su cámara? Muy bien. Muy bien, ya se está grabando para la reacción. Reúnen los materiales, miren, guantes, compresas, anestesia local, toallita con alcohol, adhesivos, la jeringa, que es una jeringa especial que tiene anticoagulante, y deshacer la prueba de ARE. ¿Vieron, verdad? Se le dice, haga el puño fuerte, manténgalo, y le va a apretar los dos lados. Y le dice que suelte. Y libera la presión sobre la cubital. Obviamente aquí es exagerado, ¿no? Porque el paciente vio cómo se pone absolutamente blanca su mano y luego cómo vemos la circulación, el retorno del color en toda la mano entre 5 a 15 segundos nos dice que hay una colateral adecuada de la cubital. ¿Listo? Muy bien. 5 a 15 minutos, mira lo que pasó. 15 segundos. Entonces pueden ustedes proceder. ¿Con qué dedos está palpando la arteria radial? Yo siempre lo he hecho con 3 dedos. ¿Por qué? Porque al ser tan pequeñita, van a utilizar los 2 dedos, ¿sí? 2 dedos para presionar la arteria y luego soltarla brevemente y no se les escape. Y el tercero es por donde van a insertar su agujita. Pero van a ver la técnica de ellos. Ahí está sintiendo el pulso radial. Miren cómo está extendida la mano del paciente. Va a limpiar por 30 segundos y va a permitir que seque. Algunos no permiten que seque y entran con el alcohol todavía allí. Y miren qué hace. Se lava las manos y se pone los guantes. Y va a administrar anestesia local. Se ríe. Yo espero que las cosas cambien. Le dijeron, no hay.
No había, ni siquiera había, a la justo teníamos estas. Ingresan en 45 grados y ven cómo regresa la sangre y permite que la sangre llene directamente. Obviamente, ustedes no van a tener tampoco ese tipo de jeringas, que estas permiten que ustedes no se hinquen, ¿no? En el caso de ustedes, por favor, no vuelvan a poner la... Termina y se vuelve a desinfectar las manos. ¿Listo? Muy bien. ¿Pueden prender la luz, por favor? Pues, tranquila. Con calma. Sube, 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 no. Puedes. Se retrae. A ver. Sí, se baja, se baja. Entonces, ya saben cómo se hace el test de AREN, ¿verdad? Nadie les puede engañar, nadie les puede decir no sé cómo es, no sé qué pasó. Ustedes lo han visto y yo estoy segura que si es que practican, se les va a quedar en la mente. Lo otro que han visto es la bioseguridad. Siempre recuerden que la jeringa no es cualquier jeringa, tiene que ser una jeringa heparinizada. Y hemos dicho que esta jeringa, si es que no está heparinizada, ¿qué tienen que hacer ustedes? La tienen que regresar, si es que no es. A ver, yo he hecho mi internado en el Honorio Delgado, glorioso Honorio Delgado. ¿Ustedes creen que había jeringas heparinizadas? No. Si Dios nos permitía, había jeringas. Si no las teníamos que comprar nosotros, las comprábamos nosotros. Y lo que hacíamos es que comprábamos heparina y nosotros las permeabilizábamos. Pero obviamente, ¿qué teníamos que hacer para permeabilizar? Usábamos las jeringas de insulina. Comprar también agujitas. Y las agujitas teníamos que cambiarlas. Porque ¿qué sucede si utilizan la misma agujita con la que han heparinizado? Su filo y ustedes no van a poder hacerlo. Entonces, son muchos más pasos, ¿no? Se hace más difícil en el Perú. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos la habilidad de hacer troubleshooting. ¿Qué pasa si por alguna razón en ese hospital, que no sucede, pero digamos, en un mundo ideal, en un mundo raro, no hay jeringas heparinizadas en ese hospital? ¿Qué van a hacer los británicos? Van a decir, no hay, ¿no? Llamen, por favor, a Mr. Adams para que consiga. ¿Qué va a hacer el peruano? Va a heparinizar. Muy bien. Lo mismo que el hindú, lo mismo que el pakistaní, y por eso dicen, oh my God, ¿de dónde han venido esta gente? Tan proactivos, no han hecho esperar al paciente. A ser pobre tiene verdad. Tiene ventajas. Yo les voy a decir una cosa, lo creo firmemente. Un egresado de Perú tiene muchísima más experiencia que un egresado de Europa. Ustedes como estudiantes de medicina le van a sacar la mugre a cualquier estudiante de medicina de cualquier país, incluyendo Corea. Por ahí, fuertes declaraciones. Pero la residencia no es tan buena en el país. Eso es algo que tenemos que mejorar. ¿Listo? Allí es donde ellos nos voltean el caso. Pero cuando los estudiantes de medicina somos excelentes. No hay hospital al que haya ido que no me haya sentido absolutamente cómoda y tranquila de ejecutar mis funciones. Somos muy buenos. ¿Listo? Créanselo. Luego no se lo cree y luego viene el chino y ustedes piensan, mejor. Nice. En la medida de lo posible, ¿qué hemos dicho? Utilizar anestésico local. Y recuerden que la jeringa tiene que ser una jeringa especial para gases arteriales. Si es que tiene el aparatito para que ustedes no se hinquen, mucho mejor. Si no lo tiene, recuerden nunca por tratar de poner de nuevo la tapita. Se desecha como está. ¿Listo? ¿Y ahí qué hizo?
palpó el pulso de la arteria radial. ¿Con qué mano? ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? No se dieron cuenta. ¿Palpó con ambas? ¿Qué habíamos dicho? 3 dedos con la no dominante. ¿Por qué creen que palpamos con la no dominante? Porque con la dominante vamos a entrar. Ahora, yo les voy a ser sinceros. En la vida van a tener que tener las dos manos dominantes. Pero eso es para los peruanos, ¿no? En Inglaterra, con la mano no dominante y la otra tiene que ser. Pero en el Perú nosotros nos volvemos super capos. ¿Y con cuánto ingresaba? Ángulo de 45 grados. Ese es otro punto. Yo he visto estudiantes, no de esta casa, sino de otra casa de medicina, que ingresan en 90 grados. No sé de dónde han aprendido eso, probablemente no han visto Wikimedics. Muy bien. Entonces, si ustedes siguen eso, ya estamos listos para la interpretación. Vamos a ir un poquito rápido, porque esto ya lo saben, ¿no es cierto? Es un repaso de lo que ya hemos visto. Lo primero que hacíamos cuando teníamos un gas arterial, decíamos, vamos a determinar el grado de la oxemia. ¿Y cómo era? Hiperoxemia, si es que es más de 100, y el PAFI, recuerden, presión parcial de oxígeno entre el FiO2. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes tienen 100 entre 0.21, ¿cuánto es? A ver, saquen. Estás perdiendo ya. Ah, interesante. El PAFI, ¿qué habíamos dicho? Que era la presión parcial de oxígeno entre el FiO2. Si estamos diciendo que tienen una presión parcial de oxígeno de 100 y un FiO2 de ¿cuánto? 0.21. ¿Cuánto tiene de PAFI? 476. Listo. En Arequipa es muy probable que ustedes tengan una oxemia de 80. La mayoría de veces su presión parcial de oxígeno les va a venir en 80. Si están en Lima, pues la tendrán en 100. Pero hemos dicho que si supera eso, 150, 200, ustedes ya van a tener una hiperoxemia. Entonces, 476 está en nuestro rango de normalidad. A ver, saquémoslo como si estuviéramos en Perú, en Arequipa, disculpen. Una presión parcial de oxígeno de 80 y un FiO2 de 0.21. 380. Muy bien. En Arequipa, nosotros consideramos desde 380 a 500 como normal de fase. Porque para el resto de, sobre todo cuando están a nivel del mar, de 300 a 400 ya le consideramos hipoxemia leve. Y obviamente nosotros sabíamos que esta era la saturación de 90 a 95, que en la mayoría de los casos vamos a ver en Arequipa. Generalmente 95, 96. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Por ahí escucho un no. Si es que tienen dudas, me indican. A ver, si es que tienen ustedes una presión parcial de oxígeno de 40 a 60, todo esto estamos hablando con un FiO2 de 0.21, pero puede ser que cambiemos, ¿cierto? Y tenemos un PAFI de 200 a 300, ya vamos a decir que el paciente está en hipoxemia moderada. Y si tenemos un PAFI por debajo de 200, ya vamos a decir que el paciente tiene hipoxemia severa. Imaginemos que ustedes les hagan un análisis de gases arteriales. El paciente tiene una presión parcial de oxígeno de 40. ¿Listo? Anoten, por favor. Y tiene un FiO2 de 0.8. Ya está con máscara de reservorio. ¿Cuál es su grado de oxemia? Su FiO2 es 0.8. Está con máscara de reservorio. ¿Cuenta? O sea, que grave, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de oxemia tiene su paciente? Hipoxemia severa. Hipoxemia severa. Entonces, ¿cuál es su conducta si es que el paciente tiene una hipoxemia severa? Ya está con oxigenación, recuerden, está 0.8. Muy bien. Es un paciente candidato para
ventilación mecánica. Muy bien. Entonces, el grado de oxemia en esta fase es esencial. Van a venir siquiera unos 2, 3, quizás más casos en los cuales les digan cuál es el PAFI o les van a dar el PAFI. Entonces, con eso ustedes van a saber si es una hipoxemia severa, una hipoxemia moderada o una hipoxemia leve. 300 a 380, vamos a decir leve, 200 a 300, moderado, menos de 200, severo. El medio interno ustedes ya lo dominan. ¿Recuerdan? ¿Qué veíamos primero? pH. ¿Qué opciones teníamos? Eufemia, muy bien, ¿qué era eufemia? Normal. pH normal, ¿cuál es el pH normal? 7.35. 136, 744, 735, 745, está perfecto. ¿Qué era acidemia? pH por debajo de 7.36. Siempre recuerden, acidemia, recuerden el 7.2. Entonces, ya con eso, ustedes saben que para ese lado es acidemia y para el otro lado es alcalemia. Entonces, ¿hasta aquí hemos dicho acidosis o alcalosis? No, estamos diciendo que en la sangre hay una alteración, alcalemia o acidemia. Entonces, pH por encima de 7.44 y vamos a decir que hay una alcalemia severa si el pH está por encima de 7.55. Entonces, ya sabemos. Primero hemos visto el grado de oxigenación y luego hemos visto el pH. Luego vamos a determinar el trastorno primario. Y el trastorno primario puede ser metabólico o puede ser respiratorio. Y en esto vamos a tener que ver los aumentos proporcionales de bicarbonato y pH. Si vemos que aumentan proporcionalmente el pH y el bicarbonato, nosotros vamos a decir que esto es metabólico. Y si es que no aumentan así, es respiratorio. Además de eso, vamos a ver si es que hay una respuesta compensatoria. ¿Cuál es la respuesta compensatoria? Pues en los procesos metabólicos, el pulmón compensa. ¿Y cómo vamos a hallar su compensación? Vamos a hacer la PCO2 esperada. Si es que nosotros vemos que está en ese rango, vamos a decir que está compensando. Si no, vamos a decir que está descompensado. Cuando tengamos acidosis metabólica, vamos a ver que el cálculo de la PCO2 va a ser 1.5 por el bicarbonato medido, más 8, más menos 2. ¿Listo? Entonces, digamos que ustedes tengan un bicarbonato de 20 por 1.5, muy bien, más 8, 38. ¿Cuál es su rango? Desde 36 hasta 40. Muy bien. Entonces, si es que la PCO2 que ustedes están viendo en su análisis de gases arteriales es menor a la PCO2 esperada, vamos a ver que tenemos una alcalosis respiratoria primaria asociada a este proceso de acidosis metabólica. Si la PCO2 medida es mayor que la PCO2 esperada, tenemos una acidosis respiratoria primaria. Y si la PCO2 medida está en el rango de la PCO2 esperada, no tenemos un trastorno respiratorio asociado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si el valor que nosotros obtenemos está en el rango de lo que hemos calculado, quiere decir que está funcionando nuestro pulmón compensando este problema. Ya sea si está encima o por debajo de lo que nosotros estamos calculando, ahí ya son dos problemas distintos. ¿Listo? Es un problema que se está agregando. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Si es que lo que tenemos es alcalosis metabólica, entonces, si lo que nosotros tenemos es alcalosis metabólica, vamos a calcular con esta fórmula. 0.7 por bicarbonato medido más 23 más menos 2. Si la PCO2 medida es menos que la PCO2 esperada, tenemos alcalosis respiratoria primaria asociada. Y si es que es mayor, como la anterior, acidosis respiratoria primaria. Y si es que está en el rango, no hay trastorno respiratorio asociado, sino que es una respuesta
compensatorio. ¿Hasta aquí estamos bien? Estamos viendo que vamos a tener que utilizar algunas fórmulas. ¿Qué pasa si el proceso es respiratorio primario? Si es que el proceso es respiratorio primario, hay dos tipos, que sea un proceso respiratorio agudo o sea un proceso respiratorio crónico. Entonces, para la acidosis respiratoria, nosotros vamos a calcular la respuesta compensatoria del bicarbonato. Vamos a calcular el bicarbonato esperado. Entonces, el bicarbonato esperado agudo va a ser 24 más 0.1 por la PCO2 medida menos 40. Y para un proceso crónico va a ser 24 más 0.4 por PCO2 menos 40. Y si lo que tenemos es una alcalosis respiratoria, pues vamos a ver en el lado agudo 24 menos 0.2 por 40 menos PCO2 y en el crónico 24 menos 0.5 por 40 menos PCO2. Miren, esta forma de calcular es una fórmula de los usiólogos. Yo sé que si ustedes leen algunos papers van a ser un poquito diferentes, pero esta es una buena manera de que ustedes aprendan. ¿Hay otras maneras? Sí. Esta quizás es la manera más sencilla. Cuando nosotros vemos cuánto ha cambiado el PCO2 respecto a lo que nosotros estamos viendo con el pH de nuestros valores, si es que es 10 milímetros, por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2, debería de alterarse 0.08 en el agudo y 0.03 en el crónico, el pH. ¿Listo? Entonces, en alcalosis respiratoria, por cada que baja 10 milímetros de mercurio la PCO2, aumenta 2 a 3 mil equivalentes de bicarbonato y por cada bajada de 10 milímetros de mercurio en el crónico, aumenta 5 a 7 mil equivalentes el bicarbonato. Y cuando tenemos variación en la acidosis respiratoria, van a ser por cada 10, van a disminuir 1 a 2 mil equivalentes en el agudo y por cada 10 van a disminuir 4 a 5 mil equivalentes en el crónico. Yo sé que hasta aquí ustedes están preocupados de repente. Yo espero que no. Porque no acaba allí. Hay unos opcionales. Y los opcionales son el paso 4 y el paso 5. El paso 4 es que cuando nosotros identifiquemos una acidosis metabólica, tenemos que calcular el anión K. ¿En qué momento entonces vamos a calcular el anión K? Solo si es que encontramos un paciente con acidosis metabólica. Y el anión K se va a calcular midiendo el sodio menos la suma del bicarbonato con el cloro. Y los valores normales de anión K son de 8 a 12 miliequivalentes por litro. Eso anótenlo bien, de 8 a 12 miliequivalentes por litro. Y el quinto paso es si el pH está dentro de rangos normales, nosotros tenemos que ver que pueden darse esto, los trastornos ácido-bases asociados. Pero eso, sinceramente, ya es un poquito más difícil para ustedes. Vamos a ver con el ejemplo, ¿ok? Es que no es el punto. Lo van a ver, por ejemplo, cuando hagan medicina interna o cuando hagan neumología. Ahí sí van a tener que ir a todos los detalles. En este momento, vamos a ver cómo les podría venir una pregunta. ¿Listo? Paciente varón de 65 años. Este paciente ya tiene un antecedente de EPOC. ¿Qué cosa es EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El paciente se encuentra respirando con una máscara Venturi que tiene 35% de FIO2. O sea, ¿cuánto es su FIO2? 0.35. Cuenta con el siguiente resultado. PO2 50. A ver, ¿qué es lo primero que hacía? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es mirar la oxemia. ¿Y cómo miramos la oxemia? Con el PO2 y con el PAFI. Entonces, calculen por favor su PAFI. PO2 es 50.
¿Cuánto es su PAFI? 142. Noten, porque después en su examen no quiero saber cómo se hacía. 2 minutos antes del examen se me acerca. No, mira, esto fue lo único que no entendí. Muy bien. Entonces, hemos dicho que es la presión parcial de oxígeno entre FiO2 y tenemos una presión parcial de 50 entre un FiO2 de 0.35. ¿Cuánto es su PAFI? 142. Recuerden, ¿cuánto era nuestro valor clave? Nuestro valor clave era 200. Si es que está menos de 200, ¿qué decíamos? Hipoxemia severa. ¿Qué tipo de paciente es este paciente? Crónico. Es un paciente respiratorio crónico. Entonces, aquí ya la tenemos clara. Este es un paciente que tiene un problema respiratorio que está cursando con una hipoxemia severa. Entonces, ¿cuál creen que va a ser su diagnóstico primario? Ácido. Primero va a ser respiratorio, más que metabólico. Y si es que encontramos alteraciones metabólicas, ¿qué vamos a pensar? Que está compensando o está teniendo otro problema. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Está claro cómo vamos a enfocar este caso? ¿Sí? A ver, seguimos. Saturación de 90%. Están por ahí. Solo la saturación estaría leve, pero ya hemos visto que con el PAFI, ¿cómo estamos? Es decir, que a pesar de que le han puesto una máscara, no llega al 100%. Está llegando solo hasta el 90%. Bicarbonato de sodio de 122. Muy bien, ¿cuánto era nuestro valor? 135 a 145. Entonces, ¿qué otro problema estamos viendo aquí? Hiponatremia. ¿Qué tipo de hiponatremia? Había tipo. ¿Cuál era nuestro valor? 120. Por debajo de 120, ¿qué teníamos? Hiponatremia severa. Y por encima teníamos leve a moderada. Muy bien. Cloro 102. pH, miren el pH. 6.9. Acidemia. Muy bien. Tenemos un paciente que tiene acidemia, que tiene una hipoxemia severa y ya sabemos que es respiratoria. ¿Le pueden poner nombre y apellido? Sí. Acidemia, bueno, acidosis respiratoria. Miren el bicarbonato. 4 miliequivalentes. ¿Eso está bien? No. ¿Será que se ha asociado a algún problema o será esto esperado? Vamos a calcularlo. O sea, hasta que no lo calculen, no pueden ustedes poner sus manos. Y el PCO2, miren, 20 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era lo normal? 35 a 45. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un PCO2. Muy bien. Debe de ser la hipocapnia, si ustedes quieren ponerle un nombre. Y el balance va a ser menos 25. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, con el PAFI, que nos ha salido 143, ¿qué vamos a decir? Hipoxemia severa. Con el PO2, que es 50 milímetros de mercurio a pesar de máscara Venturi, ¿qué decimos? Como su saturación está en 50 y está un poquito en 90, estamos diciendo parcialmente corregida. Y su PCO2 es 20. O sea, decimos que esta es una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos nombre y apellido. Insuficiencia respiratoria aguda en un paciente que tiene EPOC. Ahora, el pH de 6.9 nos dice que tiene el paciente acidemia. El bicarbonato, bueno, el bicarbonato no lo he calculado, pero a ver, se los pongo aquí para que puedan ustedes calcular. No, pues lo que van a calcular es el bicarbonato. En acidosis respiratoria, ¿cómo calculaba? Si ya sabemos que esto es un proceso agudo.
Anoten, chicos, ¿ah? Anoten porque no quiero que después no sepan. 22. ¿Ya? HCO3, ¿qué fórmula vamos a utilizar? 0.9. Entonces, 24 más 0.1 por, ¿cuánto era la PCO2? 20 menos 40. Unos 20. No, la. O sea, él tiene un proceso fibrónico, genérico, pero ahorita tiene una insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, más 0.1 por menos 20, ¿cuánto nos sale? 24 menos 2, 22. Entonces, ¿cómo está el bicarbonato que estaba en 4 frente a lo que estamos calculando? ¿Cómo está? Está muy por debajo, ¿cierto? Porque nuestro calculado es 22 mil equivalentes por litro y nosotros tenemos 4. Entonces, además de su proceso respiratorio que estamos teniendo, una acidosis metabólica. Muy bien. La PCO2, ¿cuánto es la PCO2 esperada? Ya tenemos una acidosis metabólica. ¿Cuánto es la PCO2 esperada? Bicarbonato. ¿Cuánto está nuestro bicarbonato? 4. Entonces, 1.5 por 4 más 8 más menos 2. 6 más 8 más menos 2. 14 más menos 2. ¿Cuánto entonces se algo? De 12 a 16. De 12 a 16. El CO2 está en lo que nosotros esperamos. En 20. Está en 20 entonces. ¿Está en lo que esperamos entonces? No. Entonces, ¿qué estamos teniendo además? Acidosis respiratoria. Entonces, estamos viendo, estamos calculando que en un paciente que tiene un proceso respiratorio, no solamente está teniendo acidosis metabólica, sino también está teniendo acidosis respiratoria. Y cuando teníamos acidosis metabólica, ¿qué calculábamos? El anión K. Entonces vamos a calcular el anión K. Bien graciosos ustedes, ¿no? Se lanzan. Sí, claro, pero primero calculen. Entiendan los conceptos y de allí, con miedo, díganme. ¿Cómo se calculaba el anión K? Sodio es 122 menos. ¿Cuánto era su bicarbonato? 4. ¿Y su cloro? 102. 102. 102. Ese sí, ya me olvidé. Sí, también llegó uno. Entonces, 102 más 4, 106, 122 menos 106 es. 16. Muy bien, entonces, ¿cuánto habíamos dicho que era lo normal? De 8 a 12. Muy bien, ¿cómo está el anión K? Elevado. Elevado, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo le llamamos a ese paciente? Paciente con hipoxemia anión GAF 16. Aquí ya teníamos todo calculado. El anión GAF esperado o calculado era 22.5. Esto nos aseguraba que estábamos dentro de una acidosis metabólica. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner al paciente? Hipoxemia severa, parcialmente corregida, con una insuficiencia respiratoria tipo 1, más acidemia mixta doble. ¿Qué teníamos? Acidosis metabólica con anión GAF elevado y acidosis respiratoria primaria. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? Dios nos proteja. Ustedes bien. Voy a confiar. Así sale. Cuando les pongamos así, vamos a ver. Solo Dios sabe. Vamos a este caso.
Paciente de varón de 50 años. Miren, fumador pesado. Entonces, ¿qué problema está teniendo? Un problema respiratorio. Siempre recuerden, ¿cómo es mi paciente? Ah, es fumador, tiene POC, tiene asma. Ah, tengo que pensar en un problema respiratorio. Está respirando por cánula binasal. Cuando ustedes tienen cánula binasal, este paciente tiene 3 litros por minuto. Si ustedes recuerdan la tablita, eso les va a dar un FiO2 de 0.32. Entonces ya tienen su FiO2. Y les dice que su PO2 nuevamente está en 50. Calculen por favor su PAFI antes de que continuemos. No me Sí, ¿no? Pero no mucho. Concéntrense, ¿ah? Y acá está bien, y luego 2 minutos después. Para el examen. Para el examen estos son muy fáciles, pero no les ponemos uno así. Bravo, como para ustedes, ¿no? Recuerden que este examen es el más difícil de los 3. ¿Sí que? Creo que era 6. ¿Qué? No. Es este. Sí les he dicho, la primera clase les he dicho. Cuando hemos iniciado también las clases les he dicho. Claro que sí. Me dijo cardio es lo más pesado. De ahí, ¿dónde está? Cardio es lo más pesado en temas. Pero el examen siempre el más difícil es el último, la última fase. Porque nosotros consideramos de que la tercera fase es su ranqueo. ¿Listo? Ustedes pueden. 50 entre 0.32 con la primera y la segunda prueba, pero con la tercera ranqueo. Los mejores salen adelante. Después, 50 entre 0.32. Ya, digamos 157. Por tanto, ¿qué tipo de problema tiene este paciente? Hipoxemia severa. Muy bien. Está parcialmente compensado, mide su saturación de oxígeno del 89%. Si es que su saturación estuviera en 50, estaría descompensado. Bicarbonato sodio en 133, ¿qué les parece? Un poquito más. Levemente, ¿no? Una hiponatremia leve. Cloro en 94, pH en 7.25. Nuevamente estamos frente a un caso de anemia. Bicarbonato en 34. Uy, acá cambian las cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo está el bicarbonato? Está elevado. PCO2 80. Hipercárnico. Albúmina de 2 gramos. Y con el exceso de bases en 6.9. Listo. A ver, entonces, ¿cuáles son las primeras conclusiones que sacamos? ¿Cómo está el PAFI? Hipoxemia severa. ¿Cómo está el PO2? Parcialmente corregida. El PCO2, ¿cómo estamos? 80. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo es una IRA, una insuficiencia respiratoria aguda, de primer tipo, tipo 1, o de tipo 2? La diferencia siempre la va a ser el CO2. Cuando nosotros tengamos un CO2 elevado, vamos a decir que es una IRA tipo 2. Si tenemos un CO2 normal o bajo, vamos a decir que es una IRA tipo 1. ¿Listo? ¿Hasta aquí está bien? Entonces, ¿qué está pasando con este paciente si tiene este PCO2? PCO2. A pesar de la oxigenación, no le va a hipercambio. Está reteniendo CO2. Entonces, es un paciente que no está botando el CO2. El CO2 se está acumulando en la sangre. Entonces, ¿cómo está el pH de 7.25? Acidémico. ¿Cómo está el PCO2? Estamos viendo que eso está muy por encima, por tanto, ¿qué le vamos a decir? Acidosis respiratoria. El bicarbonato, acá ya se los pongo directamente, vamos a calcular los dos bicarbonatos, el agudo y el crónico. Vemos que el agudo es 28, el crónico está en 40. Si es que está entre los dos, bueno, en nuestro caso, que el bicarbonato está en 34, le vamos a decir que está con acidosis respiratoria crónica reagudizada.
porque está entre ambos rangos, ¿no es cierto? Entre 28 y 40. Si se fueran por el 28, ¿qué diríamos? Aguda, si es que está por el 40, crónica. Pero en este caso está en la mitad. Muy bien. Cuando hagamos ustedes su anion gap, vamos a ver que el anion gap es normal. Ya hemos dicho que solamente en quienes le hacíamos, Así es. en las metabólicas. Acidosis metabólicas, bicarbonato corregido no aplica y tampoco aplica otros cánones. Entonces, ¿qué tenemos? Una hipoxemia severa parcialmente corregida con acidemia por acidosis respiratoria crónica reagudizada. ¿Qué tipo de ira tiene? Tiene una tipo 2, pero por el antecedente de que era fumador, sabemos que eso también es ira tipo 1. Entonces, tipo 1, tipo 2, y podría tratarse también de un paciente con acidosis respiratoria que puede desarrollar una acidosis metabólica o que tenía un paciente con una acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. ¿Por qué calculamos el crónico? ¿El cual? O sea, agudo y crónico al mismo tiempo. Siempre tienen que hacer. O sea, cuando ustedes tengan un paciente respiratorio, siempre calculen el agudo y el crónico, para saber si solamente es crónico o es un crónico reagudizado. Un crónico reagudizado es un paciente que retiene CO2 crónicamente, pero en ese momento está teniendo un proceso agudo. Entonces, eso es algo interesante que ustedes tienen que aprender. Alejandro. Es muy probable. A ver, yo siempre les digo, yo personalmente les voy a poner algunas preguntas que son difíciles y algunos raras. O sea, tienen que sí o sí repasar. Pero el perfil de nuestros docentes es el siguiente. Uno de los doctores es emergenciólogo. El otro doctor es biólogo, pero es un poco más dado a la fisiología. Entonces, ¿qué creen que les va a poner un emergenciólogo? Casos de accidentes. ¿Un caso de qué? ¿Por qué? De una urgencia. ¿Cuál es una urgencia? Acidosis metabólicas. Una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Y qué tipos de insuficiencia respiratorias agudas están viendo acá? Muy bien, paciente que está desarrollando insuficiencia respiratoria y un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Entonces son los dos escenarios que yo personalmente creo que son altamente factibles que les vengan a ustedes. Ahora vamos a pasar a la parte de fisiopato. Vamos a hablar acerca de asma, vamos a hablar acerca de otras enfermedades que tienen un AGA característico. Pero por lo menos de todas las enfermedades que vamos a ver, tienen que saber reconocerlas. Recuerden, los exámenes, y también los exámenes de la vida real, les van a venir así, complejos. Entonces tienen que aprender a reconocerlo. Este es el momento en el cual ustedes desarrollen esta habilidad. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a estudiar? Ya con esta introducción. Insuficiencia respiratoria. A ver, chicos, cuando hablamos acerca de insuficiencia respiratoria, es la forma más grave de un conjunto de enfermedades que se llama síndrome de diestrés respiratorio agudo. Nosotros a nivel mundial le decimos síndrome de diestrés respiratorio agudo. ¿Cómo se llama su forma más grave? Insuficiencia respiratoria. Entonces, por ejemplo, si ustedes tengan un bebito que tiene una membrana hialina, ¿cómo se va a llamar a ese proceso? Síndrome de diestrés respiratorio agudo neonatal. ¿Recuerdan que les había comentado? Muy bien. Si tienen un paciente que tiene aspiración meconial, ¿cómo le van a llamar? Síndrome de diestrés respiratorio agudo meconial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la etiología del síndrome de diestrés respiratorio agudo? Miren, las anomalías son múltiples. Podemos tener broncoaspiración. Paciente de 18 años, estudiante de medicina de Chiclayo, que viene a Arequipa para un congreso de medicina, tiene su noche de gala, y luego se va a San Francisco, toma, vomita,
qué sucede? A ver, ¿a dónde se le va si es que toma y vomita? ¿Recuerdan la mnemotecnia? ¿Les enseñó a ustedes o no les enseñó? Así como si hicieran una pistola. Se la colocan en el pecho. ¿Cómo es el lado derecho? Recto y grueso. Por tanto, ¿a dónde se va a ir? A la Al derecha. lado derecho. Porque ¿cómo es el lado izquierdo? Un poquito más horizontal, no es tan vertical como el otro. Entonces, siempre recuerden esa mnemotecnia. Entonces, ¿a dónde se le va a ir el vómito? Hacia la derecha. ¿A qué lóbulo? ¿Al apical? No, ¿a qué lado? Muy bien, se le va a la base del lóbulo, o bueno, del lado derecho. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Algunos fármacos como la cocaína, la heroína, inhalaciones de gases, respiraciones de altas concentraciones de oxígeno. ¿Se acuerdan que les decía, el oxígeno es perfecto? No. Si ustedes tienen una alta concentración de oxígeno, lamentablemente el paciente puede desarrollar insuficiencia respiratoria, síndrome de estrés respiratorio, radiación, el paciente con sepsis, los pacientes que tienen quemaduras, embolias grasas, traumatismos torácicos, ¿se acuerdan de la coagulación intravascular diseminada? También les puede causar insuficiencia respiratoria aguda. Y también el exceso de transfusiones sanguíneas. ¿Son las únicas? No. Tienen ustedes muchas más, pero son las más relevantes para el síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, como primer punto, si es que les ponen en el examen un paciente joven, que les han dicho que ha sido de fiesta, que es minero, que es estudiante de medicina, ¿les están guiando para qué? Para síndrome de estrés respiratorio agudo. Los traumatismos con o sin émbolo graso les pueden causar insuficiencia respiratoria aguda y síndrome de estrés respiratorio agudo. Y la sepsis, no se olviden. ¿Qué es una embolización? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una fractura de un hueso grande, como por ejemplo el fémur, ustedes en el centro del fémur tienen la médula ósea. La médula ósea está compuesta por grasa y está compuesta por sangre. Pero al haber lesión de los vasos, esta grasa entra por el torrente sanguíneo y puede tapar algún vaso, sobre todo a nivel pulmonar. Y entonces nosotros tenemos un émbolo graso o embolia grasa. ¿En qué pacientes creen que también pueden tener embolia grasa? No necesariamente, es mucho más común. En la farándula peruana. En el paciente que se le hace liposucción. ¿Listo? También en algunos pacientes que se le hacen fracturas costales. ¿Han visto? Escándalo de fracturas costales. ¿Por qué? Porque de repente han tenido estos pacientes algún proceso de embolia. Puede ser. Esos procedimientos donde se agranda el fémur. Pueden tener, cuando se le agranda el fémur, podrían tener embolia grasa. Muy bien, a ver, mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos de la insuficiencia o el síndrome de estrés respiratorio agudo? El primer mecanismo es la lesión epitelial difusa. El segundo mecanismo va a ser el aumento de la permeabilidad. Ubíquense cuando nosotros hablábamos acerca de aterosclerosis. ¿Qué pasaba con el endotelio? Sí. Se dañaba. En este punto, ¿en qué se está dañando? El epitelio. ¿Y cuál era el epitelio respiratorio? Neumocitos tipo 1. Bueno, también teníamos neumocitos tipo 2 y más cosas. Entonces, si es que se daña el epitelio, el neumocito tipo 1, aumenta la permeabilidad en el alveolo. ¿Y qué sucedía? Salida de ¿qué? El líquido hacia el intersticio y también hacia los alveolos. ¿Desde dónde? Desde la parte vascular. Y si es que hay líquido, se acumula el líquido en el espacio intersticial, ¿eso es bueno? No. Y si es que se acumula en el alveolo, mucho menor. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? Cambia la tensión superficial. A veces no solamente sale líquido, sino también proteínas plasmáticas, células sanguíneas. Y si es que se forman, están saliendo proteínas y células, ¿qué se están formando? Pus, ¿no es cierto? Proteínas más células es pus.
Y esto obviamente va a inactivar la función ¿de quién? Del surfactante, por tanto, alterando la tensión superficial y va a simular ¿qué enfermedad? La enfermedad de membrana hialina. Y por tanto, si es que está colapsado y hay agua, ¿qué va a suceder con los gases? Van a ser impermeables a los gases. ¿Qué tipo de cortocircuito se hacía o qué tipo de shunt? Un shunt fisiológico. Claro, porque Se quedaron en otro lado, ¿no? Ustedes se quedaron en embriología, trauma, no. ¿Qué tipo de cortocircuitos habíamos visto? Fisiológicos, y le hemos dicho al espacio muerto anatómico. Muy bien. Qué gracioso. Entonces, miren, el cortocircuito se llama cortocircuito intrapulmonar, con hipoxemia persistente y con rigidez pulmonar que eventualmente va a llevar a la fibrosis. Entonces, miren, ¿cómo se presentó el síndrome de distrés respiratorio agudo? Con hipoxemia. Habíamos visto que había en algunos casos fibrosis y cortocircuito intrapulmonar. Eso está haciendo que se alteren ¿qué gases? CO2 y oxígeno. ¿Han entendido cómo se da? ¿Hasta aquí? Muy bien. Hemos dicho que no solamente ha pasado líquido, sino también proteínas y células. Algunas de las células que pasan son neutrófilos. Y estos neutrófilos, al ser activados, ellos van a desencadenar una respuesta inflamatoria, liberando enzimas proteolíticas, especies reactivas de oxígeno, o lo que nosotros llamamos los radicales libres de oxígeno, y productos fosfolipídicos. A ver, ¿qué pasa si es que el neutrófilo se le ocurre hacer eso en un espacio intersticial que ustedes saben que es bastante delicado? ¿Qué va a causar? daña. Daño del endotelio y daño del estroma. ¿Y cómo se recupera el estroma? ¿Recuerdas? Fibrosis. Entonces estamos viendo que este es otro mecanismo de la fibrosis. O sea, limpiar la extensibilidad. Obviamente, ¿se acuerdan que hemos dicho rígides? Sí. Muy bien. Entonces acá veamos. Miren, nosotros estamos teniendo un alveolo que ya está muy afectado, ¿no? Miren lo que está pasando. Acá tenemos un neumocito tipo 1, acá tenemos neumocitos tipo 2, pero dentro del alveolo, primero, estamos viendo de que ya no solamente se afectó el endotelio, sino que estamos viendo que las proteínas y los neutrófilos están saliendo y están haciendo que el intersticio se edematice y que dentro del alveolo que hay neutrófilos que han soltado ¿qué cosa? Leucotrienos, radicales libres de oxígeno, habíamos visto que inclusive algunas proteasas y también teníamos nosotros productos fosfolipídicos y tenemos restos celulares y también fibrina. Y también vamos a tener líquido edematoso rico en proteínas, inclusive el surfactante se va a hacer micelas. ¿Se acuerdan lo que eran micelas? Sí. Pequeñas formaciones de grasa en líquido. Entonces, miren, se van a acumular hacia un costadito y esto obviamente va a inactivar la función ¿de qué? Del alveolo. ¿Y qué se va a dar? Cortocircuito intrapulmonar. Me han hecho la risa con esto de izquierda a derecha. Entonces, la lesión pulmonar directa o indirecta nos va a hacer que se dé una liberación del mediador y esto va a generar cambios epiteliales, cambios endoteliales que van a causar ya sea desplazamiento de líquidos y proteínas, disfunción celular tipo 2 con disminución de surfactante y aumento de la tensión superficial y disminución de la distensibilidad, o un aumento, que es un daño celular tipo 1, que es un aumento de la membrana, es decir, membrana alveolo-capilar engrosada y una difusión deteriorada. Con respecto a los cambios endoteliales, aumenta la permeabilidad, hay edema pulmonar, también va a haber vasoconstricción, porque recuerden que hay cortocircuito y se altera el flujo de sangre, y esto va a hacer que colapse ese alveolo, que haya una discrepancia entre la ventilación y la perfusión, que aumente el trabajo respiratorio, y hemos dicho que esto finalmente, ¿cómo se va a llamar? Cortocircuito intrapulmonar, y obviamente se va a ver reflejada en hipoxemia resistente a oxígeno. ¿Qué pasa si yo le doy oxígeno al 100%?
¿Le va a ayudar? Parcialmente, ¿no? Los alveolos que todavía estén sanos van a poder funcionar. Pero vamos a llegar al punto que nosotros queremos. No. ¿Qué vamos a tener que hacer con este paciente? Sí, ¿Cómo se llamaba eso? ventilación. Ventilación con presión positiva al final de la respiración. O sea, muy bien. Entonces, vamos a tener que darle presión para que ese pulmón se pueda distender. Rápidamente, solamente para que terminen este tema y lo tengan claro, en la clínica nosotros vamos a ver que se va a dar 12 a 18 horas del fenómeno desencadenante. El paciente va a tener taquipnia. ¿Qué cosa es la taquipnia? Aumento de la frecuencia respiratoria. Crepitantes. ¿Alguien sabe lo que es crepitantes? Cojan su cabello, largo o pequeño, Sobre la oreja. y muévanlo sobre la oreja. Y es un sonido como burbujas, crepitantes difusos. El paciente va a tener disnea. ¿Qué era disnea? Sensación subjetiva de falta de aire. Cianosis. ¿Qué cosa era cianosis? Muy bien, una coloración azulada que podía ser periférica o central. Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca y diaforesis, sudoración. A los rayos X nosotros vamos a ver infiltrados respiratorios, infiltrados bilaterales, y la gravedad va a depender del AFI. ¿Cuánto era grave? Era por debajo de 200. El tratamiento no lo vamos a ver. Cuando ustedes mañana empecemos con insuficiencia respiratoria, yo sé que nos hemos demorado en aprender AGA, pero es súper importante. O sea, es un high yield de esta fase. Así que mañana viene un caso de AGA para que ustedes desarrollen su quiz. Y recuerden que ya empiezan las preguntas de fisiopato. ¿Listo? No, para desarrollo. Les voy a enseñar de poquito. Gracias, doctor.